¿Qué pueden llegar a tener en común personajes históricos tan variados como Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Mark Twain o Amadeus Mozart? Resulta ser que todos y cada uno de ellos fueron integrantes de la mayor sociedad secreta del mundo, los masones. También conocidos como francmasones, este grupo que opera en las más altas esferas del poder desde las sombras, ha sido siempre uno de los objetos de fascinación de historiadores y especialistas. La sociedad cuenta con la participación de algunas de las personalidades más influyentes del mundo y ha mantenido sus rituales secretos desde su creación y a lo largo de los siglos. En el video de hoy vamos a intentar contarte en qué consiste esta organización y cuál fue su rol en la Segunda Guerra Mundial, suceso en el cual se vieron virulentamente enfrentados a los nazis. Prepárate para un viaje en el tiempo a los entretelones y catacumbas más exclusivas y confidenciales de la historia para descubrir todos los misterios que rodean a la masonería. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. Whenever there's a scandal involving Freemasons, whether financial or political, it always rekindles the fantasies, the fascination, the curiosity for what remains a strange institution. Strange because it came into being 3 centuries ago, because it follows rituals born in the 18th century, using talismans, and it gives the leaders pompous titles. Acabamos de escuchar a un periodista especializado en la sociedad secreta protagonista del episodio de hoy. Exploremos brevemente de qué se trata. La masonería, a menudo envuelta en un velo de enigmas y mitos, es una antigua y discreta hermandad que ha dejado una huella significativa en la historia y la cultura. Aunque definirla en términos precisos puede resultar desafiante debido a su naturaleza reservada, este grupo es esencialmente una organización fraternal que se remonta a los gremios de constructores de la Edad Media. En sus inicios, los masones eran artesanos y obreros especializados, responsables de erigir majestuosas catedrales y estructuras emblemáticas. A medida que evolucionó con el tiempo, la masonería se convirtió en una logia que incorporó principios éticos y morales, así como simbolismos profundos y rituales a modo de ceremonia. La agrupación se organiza en logias. Para definir correctamente el término, se trata de unidades locales donde los masones se reúnen para llevar a cabo sus ritos y discutir asuntos relacionados con la fraternidad. Aunque no es una fe, la masonería promueve la tolerancia de otros credos y requiere que sus miembros crean en un ser supremo, independientemente de su afiliación religiosa específica. Podemos entender entonces que se trata de una organización con un profundo sentido espiritual. Uno de los elementos más intrigantes de este culto es su simbolismo distintivo, que incluye herramientas de construcción como el compás y la escuadra, utilizadas a modo de metáfora para enseñar lecciones éticas y morales. Además, los integrantes de la organización a menudo se identifican mediante signos y saludos secretos, contribuyendo significativamente a la aureola de misterio que la rodea. Los miembros de la agrupación fueron objeto de críticas y condenas por parte de algunas autoridades religiosas desde su creación. En varios casos, líderes de diferentes iglesias expresaron su rechazo a la masonería, argumentando que sus rituales secretos y su naturaleza discreta eran incompatibles con las enseñanzas religiosas. En particular, la Iglesia Católica emitió varias declaraciones a lo largo del siglo XX que desalentaban la afiliación masónica, llegando incluso a prohibir la membresía en la Iglesia a aquellos que eran parte de la fraternidad. A lo largo de la historia, la masonería ha atraído a numerosas figuras prominentes, desde líderes políticos hasta artistas y pensadores. Sin embargo, su naturaleza discreta ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas,
un hecho que alimenta la idea de que la agrupación tiene una influencia secreta sobre los más importantes eventos a nivel global. Como mencionamos en la introducción, su simbolismo único y su rica y misteriosa historia han contribuido a su enigmática reputación, convirtiéndola en un fascinante tema de estudio y especulación entre los historiadores y especialistas más reconocidos. Muchas teorías conspirativas y confabulaciones fascinantes rodean el relato que narra la historia de esta hermandad. Sin embargo, ninguna ha sido probada del todo, lo que refuerza el misticismo de este selecto grupo. La masonería, como era de esperarse, no escapó al impacto de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el contexto de la Alemania nazi. El vínculo entre la hermandad y el Tercer Reich estuvo marcado por el hostigamiento y la represión. Esto se debió a que el régimen de Adolf Hitler consideraba a la fraternidad como parte de un supuesto complot judeo-masónico que buscaba socavar los fundamentos del nacionalsocialismo. Desde el ascenso al poder del Führer en 1933, los nazis implementaron una serie de leyes y políticas dirigidas a erradicar cualquier influencia considerada contraria a la ideología del régimen. Esta agrupación, junto con otras organizaciones y grupos sociales, fue el blanco de esta represión. Se cerraron logias, se confiscaron bienes y propiedades masónicas, y muchos miembros fueron arrestados. La persecución en Alemania se intensificó con la llegada de la guerra. Los nazis vinculaban a la fraternidad con supuestas conspiraciones internacionales y la acusaban infundadamente utilizando la propaganda para difamar y desacreditar a los masones. Además, en la Europa ocupada por el Reich, los afiliados se enfrentaron restricciones y persecuciones tan brutales como en tierra germana en países como Francia, Bélgica y los Países Bajos. Veamos cómo saquearon las propiedades de estos países según el siguiente testimonio de una historiadora experta. They had set up a research center for Masonic studies in two large Masonic buildings of two of the largest German Masonic lodges in Berlin that were taken over by the Nazi regime because Masons were one of the first to suffer in Germany. These buildings became the headquarters for the Gestapo. But in the basements, they set up bomb-proof shelters for the libraries of the materials that they had collected, first of all from lodges all over Germany, and then of course from France also, and from other countries in the West, Belgium, the Netherlands. En los campos de concentración y exterminio, muchos miembros fueron víctimas del Holocausto. La simbología masónica, sus rituales y su supuesta conexión con el judaísmo los convirtieron en blanco de la maquinaria represiva nazi. Sin embargo, a pesar de la persecución, algunos lograron resistir clandestinamente, manteniendo sus valores y principios, incluso en las condiciones más adversas. Es curioso que durante la Segunda Guerra Mundial, los seguidores de Hitler los persiguieran como si fueran una amenaza partidaria. Lo que pretendían destruir y segregar los nazis era el sentido ético de la fraternidad entre personas a las que consideraban abiertamente inferiores. A medida que el Führer consolidaba su poder, no resultó sorprendente que la propaganda y la hostilidad hacia los masones fueran en aumento. En Mein Kampf, el Führer expresó en palabras textuales que el judío utilizaba la masonería como una herramienta y afirmaba que las logias masónicas estaban completamente bajo el hechizo de los judíos. En base a este prejuicio y discriminación, las distintas facciones a lo largo y ancho de Europa fueron clausuradas para promover el terror y el ejemplo. Todos los activos de los miembros fueron confiscados y aquellos que ocupaban roles destacados en cualquier institución o lugar de poder fueron destituidos de sus funciones. Además de esta represión, la campaña contra los masones continuó creciendo. Artículos y caricaturas que promovían la conspiración judeo-masónica de la que hablaba el Führer eran frecuentemente publicados y repartidos a toda la sociedad.
El plan era segregarlos culturalmente. Estos anuncios difundían la idea de una conspiración entre masones y judíos para gobernar el mundo. A grandes rasgos los ilustraba como dos grupos sectarios, cerrados y sedientos de poder, que estaban dispuestos a pisarle la cabeza a la sociedad con tal de adueñarse del planeta. Carteles difamatorios proclamaban: todos los masones judíos, todos los judíos masones, sin hacer distinción entre hebreos y miembros de la fraternidad. En apoyo a su campaña mediática, Hitler ordenó la traducción al alemán de un libro ruso antijudío y antimasónico conocido como Los Protocolos de los Sabios de Sion, y promovió su lectura obligatoria. Esta narrativa se extendió por los territorios ocupados por los nazis. En 1943, los franceses lanzaron la película Fuerzas Ocultas, los misterios de la masonería revelados por primera vez en la pantalla. La trama sigue a un joven que se une a los masones con la esperanza de revitalizar su carrera, descubriendo supuestas conspiraciones entre judíos y países angloamericanos para llevar a Francia a la guerra contra los alemanes. En España la situación fue bastante más grave. Muchos masones fueron víctimas de brutales asesinatos y en 1940, aquellos identificados como miembros de logias se enfrentaban a penas de prisión y posiblemente a penas de muerte. Con el odio desatado y la propaganda intensificándose, la mayoría de ellos se vieron obligados a operar en la clandestinidad, llevando a cabo sus reuniones en secreto, aún más de lo que ya lo hacían. Uno de los hombres del nazismo que más detestaba y sentía repulsión por esta logia era Reinhard Heydrich, jefe de la Policía de Seguridad y del Sicherheitsdienst, o sus siglas SD, en la década de 1930. Canalizó su odio hacia los masones, considerándolos junto con judíos y el clero político como enemigos implacables de la raza alemana. Heydrich abogó no solo por eliminar cualquier rastro visible de los masones, sino también por erradicar el residuo infeccioso masónico que permanece en el inconsciente de muchos. El odio era visceral y estaba dispuesto a exterminarlos. Las prácticas secretas y sectarias de la agrupación, de características similares a las del nazismo, enfermaban al jerarca nazi. Veamos el inicio de una reunión para comprender el fenómeno. Esta aversión y deseo de eliminar a los masones de Alemania y Europa llevaron a Heydrich a establecer una sección especial del Servicio de Seguridad de las SS, conocida como Sección 2/3, dedicada exclusivamente a la persecución de miembros de la agrupación. El personal del SD compartía la creencia de que los masones ejercían un poder político real y moldeaban la opinión pública a través de la prensa. Según estos nazis, utilizaban su influencia para fomentar la subversión y la revolución. Sin embargo, a medida que se avecinaba la guerra, las restricciones para los ex-masones en Alemania se flexibilizaron. Los soldados escaseaban y el Führer no podía darse el gusto de elegir un grupo de milicianos estrictamente arios. De este modo, poco a poco, se les permitió asumir roles en el ejército o en puestos públicos de manera excepcional. Incluso a algunos se les concedió el servicio como oficiales, a pesar de la prohibición de unirse al partido nazi. Esta es otra de las tantas acciones hipócritas llevadas adelante por el Reich, que no reparaba en traicionar sus ideales por conveniencia, utilizando la vida de los inferiores como herramienta. A pesar de los reclutamientos en países bajo control nazi, los masones continuaron enfrentando persecuciones. Heydrich y su equipo disolvieron las organizaciones de este estilo por la fuerza, confiscando bienes y documentos y matando a sus miembros en los casos más extremos. Se elaboraron listas de integrantes para crear catálogos de fichas personales, poniéndolos bajo vigilancia o enviándolos a campos de concentración. Otras de las tantas listas negras del nazismo. Si bien delatar a un miembro podía salvarte la vida, estas prácticas iban en contra de la conducta del masón, tal como muestra el siguiente testimonio de Oscar de Alfonso, el gran maestro de una de las logias más importantes de España.
Nosotros, cuando nos iniciamos, juramos dos cosas. Una, nunca revelar la identidad de otro masón sin su consentimiento. Y segundo, nunca revelar lo que se produce, lo que se hace y lo que se practica dentro de los templos, en los rituales y en las ceremonias. Los rituales iniciáticos y las ceremonias tienen carácter secreto. El 28 de octubre de 1934, los nazis promulgaron un decreto que catalogaba a las logias masónicas como hostiles al Estado, declarando que todos sus bienes estaban sujetos a confiscación. Un año después, el infame decreto del incendio del Reichstag directamente ordenó la disolución y la confiscación y destrucción de las pertenencias de todas las agrupaciones masónicas. Estas medidas draconianas se extendieron a los territorios ocupados por el Reich, desencadenando el saqueo y la destrucción de numerosas logias. Los objetos incautados fueron utilizados para montar exposiciones antimasónicas en varias ciudades europeas. La primera de estas muestras se gestó en Alemania en 1937, seguida por París en 1940 y posteriormente Bruselas y Belgrado en 1941. Las exposiciones buscaban infundir temor, odio y burla hacia los masones. A través de recreaciones de salas de las logias, claramente tergiversadas por los organizadores nazis, intentaban mostrar una supuesta conexión entre los masones y los judíos. Símbolos hebreos eran deliberadamente colocados en estas exhibiciones para insinuar una alianza entre ambas comunidades. Esqueletos y calaveras se incorporaban para jugar con los temores de la audiencia. La idea no solo era promover el terror entre los miembros de la fraternidad, sino generar una advertencia para todos aquellos que pretendieran defender a este culto. Más de 176 películas de propaganda, muchas tomadas de las exhibiciones de El Eterno Judío en Alemania, fueron proyectadas. Incluso se emitieron sellos conmemorativos dejando claro en cada carta que judíos, masones y comunistas eran señalados como enemigos del pueblo serbio. Estas grotescas exposiciones sirvieron como instrumentos de manipulación y persecución durante uno de los períodos más oscuros de la historia europea. En lo que respecta al bando aliado, la masonería continuó siendo una hermandad significativa para algunos de los miembros más destacados de la sociedad. El presidente Harry S. Truman, en teoría masón, mantuvo su activa participación en las logias incluso durante su mandato al frente de los Estados Unidos. Truman recibió el grado 33 mientras estaba en el cargo, evidenciando su firme compromiso con la organización. Asimismo, el propio Franklin D. Roosevelt también era miembro del culto y alcanzó el grado 32. Este sistema de rangos por números simbolizaba la importancia del personaje puertas adentro del movimiento. Sin embargo, no solo los mandatarios de los Estados Unidos estaban involucrados con la agrupación. El primer ministro Winston Churchill se unió a los masones en 1901. Sin embargo, su participación puede haber sido más una obligación familiar que un deseo genuino, ya que su familia tenía una larga tradición de actividad en la hermandad. Churchill no progresó demasiado en la orden y perdió significativamente interés a medida que avanzaba en su carrera política. Es realmente imposible determinar si su paso por las logias tuvo algún impacto en su visión de los nazis y la Segunda Guerra Mundial. Los líderes militares del bando aliado también contaban con prominentes miembros en la fraternidad. El general Douglas MacArthur, comandante estadounidense en Filipinas, junto con los generales Omar Bradley y Henry Arnold, eran todos masones. Aunque es probable que su membresía tuviera poco impacto en sus estrategias de combate, expresaban afinidad hacia la difícil situación de sus hermanos de culto. Entre este selecto grupo de figuras que se enfrentaban al eje y apoyaban a los masones, se encontraba la mismísima realeza británica, que hacía aportes de dinero y recursos para rescatar integrantes del grupo. Sin embargo, incluso estos sólidos vínculos tenían limitado alcance para proteger a los miembros de la fraternidad en Alemania y los territorios ocupados.
Se estima que entre 80.000 y 200.000 masones perdieron la vida debido a su pertenencia a las logias. Debemos aclarar que este número es muy poco preciso, en parte porque Hitler y sus secuaces se ocupaban de aglutinar a los judíos y a este grupo como un enemigo común, por lo que los individuos que fueron asesinados por ser estrictamente miembros de una logia son difíciles de determinar. En pleno desarrollo de la guerra, los masones alrededor del mundo desplegaron esfuerzos notables para contribuir al frente bélico y apoyar a quienes más lo necesitaban. En Illinois, las logias fueron pioneras al establecer centros de servicio masónico destinados a brindar apoyo a los hombres estacionados en bases militares. Estos centros no solo proporcionaban diversión y recreación, sino que también ofrecían comodidades esenciales a los miembros del ejército. Desde comidas calientes hasta eventos comunitarios, todo estaba diseñado para ayudar a las personas a desconectarse de las preocupaciones de la guerra. Es importante destacar que estas instituciones estaban abiertas a todas las milicias uniformadas, independientemente de su afiliación masónica. Además de estas iniciativas locales, la sede de Illinois enviaba cartas de apoyo a los hermanos en el extranjero, transmitiéndoles un mensaje de aliento y orgullo por representar a la fraternidad. Innumerable correspondencia fue remitida y recibida con gratitud por soldados de todo el mundo. La financiación de estos centros provenía de las logias masónicas locales, que donaban dinero de manera generosa y sistemática para respaldar a estas nobles causas. En Inglaterra, estas sedes también desempeñaron un papel fundamental en el apoyo a la guerra. Los hermanos de la agrupación donaron sus joyas para financiar el esfuerzo bélico, logrando recaudar significativas sumas de capital. Sin embargo, su contribución no se limitó a recursos financieros. Durante los bombardeos nocturnos, el Freemasons Hall se convirtió en un refugio preferido para quienes buscaban resguardo. Incluso se construyó un invernadero sobre el gran templo para cultivar productos frescos, brindando un oasis de apoyo y solidaridad en tiempos de adversidad. La idea de los masones con estas acciones también era quitar un poco el velo de misterio y secretismo que los caracterizaba e intentar ganar simpatías en épocas de conflicto. Con el fin de la guerra, la masonería en Europa se enfrentó a la tarea de la reconstrucción. Las logias cerradas buscaron reabrirse, y la fraternidad trabajó para recuperar sus archivos y restablecer sus conexiones a nivel internacional. Con el correr de los años han logrado mantenerse unidos, sumando cada vez más miembros a su comunidad. Estos ritos iniciáticos prácticamente no han cambiado nada desde la Edad Media hasta ahora. Y es aquí, en lugares como este, donde a través de los símbolos, a través de determinadas ceremonias masónicas, se otorgan una serie de conocimientos y de privilegios a aquellos profanos que han querido entrar en nuestra orden. La historia de la masonería durante la Segunda Guerra Mundial en Europa es por lo tanto un capítulo oscuro, pero también un testimonio de la resistencia y la tenacidad de una hermandad que ha perdurado a lo largo de los siglos y que ni el odio visceral del nazismo pudo erradicar. Estamos llegando al cierre de esta entrega. Esperamos leer tus valiosos comentarios y apreciamos tu participación. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en los próximos episodios de Historia Militar.